me encontré con un libro que yo en su momento había tenido en mi memoria, y después, bueno, como es un libro que creo que se editó, ahora lo vamos a chequear con quien escribió el libro, pero creo que la primera edición fue del 2011, y habla sobre tal vez la organización política más belicosa, la más tendiente a ir a las armas en esos años predictatoriales de la última dictadura militar en la República Argentina, y es la historia del PRT y el ERP, que se ha dedicado a escribir en un libro Vera Carnovale. Vera Carnovale es doctora en Historia de la UBA, además es integrante del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y el Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES, y está con nosotros. Vera Carnovale va a hablar sobre Los Combatientes, que es este libro que yo tengo acá en mis manos, y que es la historia del PRT y el ERP. ¿Qué tal, Vera? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, me pareció interesante, y un poco esta introducción tenía que ver con que, y por eso recordaba el libro que escribiste hace algunos años, porque dentro de los movimientos que siempre le plantaron cara, previos a la dictadura de Videla y bueno, la dictadura militar, dentro de los movimientos políticos, el PRT, después el ERP, fue el que más en sus discursos tuvo apego a la cuestión de ir hacia las armas, ¿no? Y mucho más que Montoneros. Y a partir de ahí me pareció como incómoda la charla, porque, bueno, tratando de recordar el 24 de marzo, el golpe de Estado que vamos a estar recordando lamentablemente el lunes. Sí, lo que quería era preguntarte primeramente, bueno, ¿cuáles fueron los incentivos que tuviste para poder graficar y definir de manera mucho más analítica este movimiento político que fue de los más violentos, que fue el PRT y el ERP, y que también siempre incomodó para explicar ese proceso desde un lugar político-social? Bueno, mira, en realidad lo que sucedió fue que cuando yo estuve a punto de decidir mi tema de investigación, yo ahora soy investigadora de CONICET, pero en ese momento empezaba mi doctorado, recién volvía a estar en la escena pública la discusión respecto de las militancias revolucionarias de los años 70. Hasta ese momento las temáticas más asociadas a la represión clandestina y al sufrimiento de las víctimas de la represión clandestina estatal eran como los temas centrales del debate público. Y a partir de mediados de los 90, quizás con la aparición de Hijos, quizás por la aparición de un gran libro que para mí fue de referencia, que fue La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, sí. Quizás también por las Confesiones de Silingo, es decir, por los 20 años, hay una serie de acontecimientos que hace que a mediados de los 90 la mirada o el interés se vuelva sobre las militancias revolucionarias de los años 70. Y dentro de ese amplio conjunto de militancia revolucionaria, porque las hay sindicales, gremiales, religiosas, armadas y no armadas, a mí particularmente me interesaba el tema de las guerrillas en la Argentina, porque me parece que era el tema más soslayado, digamos, ¿no? Como más difícil de abordar. Y bueno, ya con que sea difícil de abordar, resulta un atractivo suficiente, al menos para mí. Claro. Porque cuando uno, bueno, yo estoy leyendo tu libro, todavía no lo terminé de leer, pero sí lo que está todo el tiempo ahí latente es algo que yo anoté y que lo quiero tratar, lo anoté en estos días de lectura, que lo convierto en una pregunta. Dice, bueno, después de todo el proceso violento que vos describís, ¿no? En donde el ERP es un actor muy importante, lo que yo me gustaría tratar de pensar con vos es la enseñanza de la dictadura militar, tal vez si hubiese alguna enseñanza, es que la sociedad argentina termina tolerando mayores índices de violencia social, mayor pobreza, mayor trabajo informal, descenso en los niveles educativos en la población. Es como que ese horror de la dictadura, para no volver a ese error, la sociedad argentina ha bajado en estos índices y descripciones que yo te hago. Y lo que quería era, bueno,
porque uno piensa a la sociedad argentina antes de la dictadura militar y los niveles de empleo, de trabajo formal, de posibilidad y acceso hacia la educación de la sociedad eran mucho más altos de los que vivimos hoy. Pero sí, a ver, si la dictadura ha ganado en algo, tal vez, es que, bueno, ese horror fue tan genocida, tan intenso, que el resto de la sociedad, por no volver a ese horror, dio el brazo a torcer para sectores que tienen casi una economía hegemónica sobre cuestiones, grupos de poder, como quien dice, y ha tolerado descensos socioeconómicos desde ese momento, sin volver a recurrir a lo que el ERP en su momento les decía al pueblo argentino, de que hay que tomar las armas, porque si se toman las armas se podía evitar la dictadura. A ver, yo lo plantearía de forma distinta. Lo que diría es, básicamente, que los proyectos revolucionarios, no solo en Argentina, digamos, podría empezar hablando del Cono Sur latinoamericano, fueron derrotados al comienzo de la década del 70. Digamos, fue derrotado, y no tuvo que ver exclusivamente con una apuesta por las armas o no. Fíjate el caso de Allende en Chile, digamos, ¿no? Los ojos del mundo estaban puestos en esa experiencia chilena, que de hecho que era el camino, la vía pacífica al socialismo, o la vía chilena al socialismo, como lo querés encontrar. A mediados de septiembre del 73 es derrotado por un golpe militar inéditamente sangriento hasta ese momento. Entonces, el refugio de los revolucionarios comienza a ser Uruguay, Argentina, luego cae el gobierno democrático en Uruguay, y se refugia en Argentina hasta que cae el gobierno de Isabel Perón en la Argentina. De modo que hay una derrota de los proyectos revolucionarios que es regional. Luego será ya en la década a finales de los 80, caerá el escenario revolucionario caerá en el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que vino después de eso se inscribe en ese contexto internacional. Ahora, respecto de las armas en sí, digamos, yo lo que primero quisiera destacar es que la actividad armada es una de las tantas estrategias de despliegue revolucionario de estas organizaciones. Si bien es cierto que el PRT es la organización más activa militarmente, no son las armas la única práctica que tienen. De hecho, tienen incluso uno podría decir, bueno, despliegan un abanico de actividades políticos y militares que a veces entran en tensión entre sí. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué fueron derrotados esos movimientos revolucionarios? Y seguramente ahí confluyen un montón de causas que no son exclusivamente locales, esto quiero decir. Ellos pensaban que el ideal, y lo remarcás en tus conclusiones de final del libro, que los combatientes tenían como premisa, si tenían que dar la vida por sus ideales, iban a llevar a esa idea a fondo, y eso, en definitiva, es como que lo pones en un lugar de no análisis, sino, o por lo menos es lo que percibí, ¿no? Como que el ERP, es irrenunciable. Digamos, que el ERP, ese es un valor irrenunciable. Claro, como que, y esa me parece que sí. No, que eso me parece que es como el distingo de las demás organizaciones de ese momento, ¿no? Bueno, no sé si es tan distinto, quizás haya sido mucho más evidente en el PRT que en otras organizaciones, pero definitivamente es propio del universo revolucionario, el mundo de la revolución, ya se trate de la revolución bolchevique, la revolución cubana, de la lucha antifascista en la Europa, la Europa de la década del 30 o del 40, hay una cantera de imágenes que tiene que ver con esta figura del héroe que se distingue por su espíritu de sacrificio, digamos, ¿no? Es aquel que lo da todo, da la vida en pos de una causa que lo supera, en pos de una causa colectiva, en pos de la revolución, en este caso. Y de ahí emanan mandatos que son a vencer o morir, patria o muerte, bueno, Perón o muerte también está. Es decir, digamos, hay un universo muy heterogéneo, político, ideológico,
que apela a esta idea que también es propia del mundo de la guerra. Claro. Digamos, el soldado está dispuesto a dar la vida por la patria. El revolucionario está dispuesto a dar la vida por la revolución. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con Vera Carnovale, quien es la autora de Los Combatientes, que es la historia del PRT-ERP, y quería tratar de consultarte acerca de estos momentos actuales que vivimos, ¿no? Teniendo en cuenta el análisis que venimos teniendo sobre el libro que escribiste hace algunos años, y un poco también es el motivo de la entrevista, porque yo también fui a algo incómodo y difícil para trabajar un contenido que tiene que ver con lo que va a suceder el lunes con la marcha del 24 por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el golpe del 76, y hoy en día, y más lo que pasó en las últimas horas con las manifestaciones que han tenido el miércoles pasado, este miércoles último, con altavoces en Constitución, en otras terminales de tren, diciendo, bueno, que si usted es violento, mire que nosotros vamos a tratar de atacar su violencia, literalmente metiéndolo preso. Y a partir de ahí, bueno, también detenciones que se hicieron con personas transeúntes que estaban en las terminales de trenes o combis que venían con trabajadores desde el conurbano bonaerense hacia Capital, que fueron detenidos y se le pedía el DNI. Entonces, cuando uní todo eso, dije, bueno, voy a tratar de pedirle a Vera, como final de entrevista, también una reflexión, porque si hay algo que nos tiene que dejar, me parece a mí, como enseñanza a la sociedad argentina de la última dictadura genocida militar, es que no debemos dejarnos engañar como pueblo, de hacernos pelear entre nosotros para que terminen grupos de poder instalando sus ideas económicas, que es lo que termina sucediendo después de la Argentina a partir del 83, que no era la misma Argentina previo al año 1976. Algunos podrán decir, bueno, está bien, a Rodrigazo en el 75 generó movimientos económicos muy de base, pero bueno, la Argentina, vuelvo a repetirte, no tenía los niveles de pauperización social como sí los tuvo después de esa dictadura, y sí la pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pensás que en estos momentos de una democracia tan endeble, de una democracia que a mí me parecía el otro día, estaba mirando, ¿cómo que le están pidiendo el DNI a la gente en las estaciones de Constitución o en otras terminales, en Retiro? Entonces ahí lo que quería como pregunta final era que vos nos pudieses explicar la importancia y el entendimiento de los errores que en definitiva llevaron a situaciones violentas a la sociedad argentina, en donde el ERP y el PRT, también por haber tomado las armas, creo yo, que me considero una persona que está totalmente alejada de cuestiones violentas de ese tipo, nos deja como reflexión, y nos dejás vos como reflexión para poder recordar eso, para que no vuelva a repetirse. A ver, mira, yo me siento mucho más cómoda hablando del pasado que del presente. De todas maneras, lo que sí me parece fundamental señalar es que lo más riesgoso para un sistema democrático es el adormecimiento de las conciencias, el acostumbramiento a situaciones que en un Estado democrático son inadmisibles. En este sentido, yo creo que, digamos, desde grupos de poder, desde el gobierno, desde funcionarios públicos, desde algunos medios de comunicación, han corrido el horizonte de lo que es posible, admisible y pensable en un sistema democrático. Lo que pasó en la marcha, en la manifestación, en la marcha, el miércoles pasado, yo pensé que no lo iba a haber nunca en democracia. Y lo más riesgoso me parece que nos acostumbremos a que una marcha implica el riesgo de vida. Y me parece que la protesta social no debe reprimirse en un sistema democrático, porque la protesta es el último recurso que tiene el oprimido, el pobre, el marginado, el castigado por los modelos económicos, en una Argentina que es cada vez más excluyente, no sé qué término usar, más... Sí, desigualitaria. Desigualitaria lo ha sido siempre, pero ahora ha alcanzado niveles extraordinarios.
Sí, hay una mitad de la población que está del otro lado de la línea y que entonces todos los conceptos asociados a la ciudadanía, al conjunto de derechos sociales, económicos, culturales, les son totalmente ajenos porque no los tienen. sí. Y vuelven de la peor manera, vuelven con otros tipos de violencia que no son políticas, vuelven con miseria, vuelven con hambre y vuelven también con violencias que no son políticas. Entonces, lo peor que podemos hacer con eso es pensar que con palo y hambre se soluciona el asunto. Y ya te digo, mi máxima alarma es con el nivel de acostumbramiento y el adormecimiento general de las conciencias ante este tipo de cosas. Para mí es realmente inadmisible lo que sucedió el miércoles pasado, es inadmisible que un fotógrafo o un manifestante cualquiera, no me importa si estaba tirando piedras o no, no es el punto, el Estado no puede ir más con la tradición represiva y criminal que tienen las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la historia argentina. No puede reprimir con métodos que puedan implicar la vida o la integridad física de las personas. Digamos, no sé, que estudien otros métodos, de que no tengo idea, pero te quiero decir, es en un Estado democrático para mí es sumamente alarmante. Sí, no, y aparte me parece que ahí es donde yo conecto con vos y decir, bueno, vamos a hablar con Vera Carnovale, vamos a hablar de los combatientes, de la historia del PRT y el ERP, porque me parece que en esto vamos a estar de acuerdo, tanto vos conmigo, que no puede ser que una persona por defender su ideología termine en una lógica violenta y en una sociedad en donde tal vez eso le cueste la vida, defender una ideología, un modelo de sociedad, sí. una manera de vivir en comunidad. Mira, hay un elemento que es clave. Las organizaciones revolucionarias argentinas optaron por asumir la lucha armada como un método más de lucha en el contexto de una dictadura militar. Y lo han considerado siempre como una reacción frente a la represión vivida. Incluso cuando mataron selectivamente, lo han hecho en venganza por los torturados y los muertos de las filas propias o de la militancia político-social. Lo que te quiero decir es que esto también es importante destacar. Es cierto que el mundo de la revolución ha apelado a la lucha armada, pero lo ha hecho muchas veces en términos de estrategias de defensa de masas, ¿no? O estrategias de sabotaje para permitir, bueno, que yo, el avance de una huelga o el desarrollo de una manifestación, etcétera. Ahora, acá, tras la Revolución Cubana, la formación de guerrillas en todo el continente y el paso de la guerrilla rural a la guerrilla urbana, se ha dado en todos los países en contextos dictatoriales o de gobiernos fuertemente autoritarios y represivos. De ahí que las autocríticas que hacen estas organizaciones luego de su derrota es haber continuado con la lucha armada a partir del 73. Lo que pasa que, claro, ahí empezamos en otro terreno, que fue la lucha interna dentro del peronismo y la aparición de grupos parapoliciales. Claro. Y además la caída de Salvador Allende en Chile. Entonces dice, bueno, está bien, nosotros dejamos las armas, pero nos están comiendo crudos. No, entonces todo esto es una forma de ponderar, digamos, el balance que pueden hacer las organizaciones revolucionarias en ese momento. Bueno, el decreto el decreto de aniquilación de Isabel Martínez Perón, el operativo Independencia. Claro, el 75, bueno, sí. Sí, eso está marcado en tu libro también, digamos, ¿no? Como un punto de quiebre. Y sí, hay un avance de las fuerzas represivas que es anterior al 76. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad te van a decir, bueno, esto es una estrategia para reprimir a la subversión terrorista. Y lo cierto es que las organizaciones armadas, cuando apelan a la lucha armada, lo hacen en un escenario de violencia institucional que lleva décadas y décadas y décadas. Digamos, yo te podría decir no solamente los golpes militares, hay un acontecimiento que está grabado a fuego en la memoria popular, que son los bombardeos de Plaza de Mayo del 55, donde mueren más de 300 civiles que van a saludar a Perón, qué sé yo. Sí, pero... Entonces, yo no conozco otros casos donde la Fuerza Aérea de un país bombardea a su propia población civil. ¿No? Con una identidad política que era el peronismo, en ese momento mayoritaria en la población proscripta, cuando la tortura a prisioneros políticos está instalada desde 1930, por lo menos, y la dictadura de Onganía se institucionaliza y crean una Cámara de Justicia Especial para el juzgamiento de delitos subversivos que desconocen las confesiones bajo tortura o las denuncias de tortura. Entonces, bueno, hay
Es cierto que quieren cambiar el mundo, es cierto que los revolucionarios quieren transformar radicalmente la sociedad, construir el socialismo en sociedades que hasta ahora están inscritas en el orden capitalista. Es cierto que en todo el continente, después de la Revolución Cubana, la lucha armada aparece como una opción eficaz para la transformación social, pero también es cierto que surgen en contextos altamente autoritarios y represivos. No es caprichoso, esto es lo que te quiero decir. Sí. Y bueno, nada, ha sido un placer. Creo que salió bastante parecida como lo pensaba de antemano esta entrevista y me pone contento, porque era también era como un desafío, ¿no? Por eso un poco lo que explicaba al principio. Nos estábamos metiendo con algo que tal vez de ese proceso el PRT-ERP no siempre estuvo como medio solapado, ¿no? Así que bueno, te agradezco por esto, buen fin de semana y bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Y le decimos, nos vemos mañana en la marcha. Así es, el lunes, así es. Bueno, muchas gracias. A vos. Y le decíamos a la audiencia que puede ir raudamente a comprar este libro editado por Siglo XXI que se llama Los Combatientes, Historia del PRT-ERP, que es de Vera Carnovale, quien estuvo dialogando unos minutos aquí con nosotros.